¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo adolescente para ver una película? Porque nos quejamos mucho de que hoy en día los jóvenes lo ven todo rápido, desde el móvil y con contenidos muchas veces bastante flojos. Pero para ser sinceros, ¿qué estamos haciendo nosotros los adultos para cambiar esto? No basta con quejarse. Si queremos que vean buen cine, tenemos que sentarnos con ellos y comentarlo. Hoy en Cine con Z vamos a hacer un recorrido de 5 películas que marcaron la historia del cine español del siglo XX y que son perfectas para verlas hoy con nuestros adolescentes y comentarlas con ellos. Y para este viaje me acompaña alguien que lleva más de 40 años mirando y analizando películas, el periodista y crítico de cine José Manuel Escribano. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Patricia. Encantado de estar aquí contigo esta mañanita, hablando de cine, que es lo que más me gusta, de manera que, fíjate, estupendo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. A ti. Yo lo primero que quería que me dijeras es justamente si te tenía que presentar como periodista cinematográfico o como crítico de cine. Bueno, pues hombre, hay poca diferencia, ¿no? Si yo tuviera que hacer una tarjeta de visitas de esas que se hacían antiguamente, que ponía José Manuel Escribano y debajo pues pondría periodista, porque realmente pues soy periodista, claro. Pero si me preguntan de qué me ocupo, qué es lo que hago, qué es lo que soy, pues crítico de cine. De manera que un periodista dedicado al cine, podríamos decir, ¿no? Las dos cosas realmente. Me parece que el periodismo es una buena base para la crítica de cine, que no es la única, claro, pero sí es, me parece que sí que es interesante. Periodista es lo que soy, es mi profesión. ¿Pero qué es lo que hago? Pues crítica de cine. Y si tuvieras que decir una película o una persona, un director que fue como un referente para ti o el que te dio ganas de ser justamente crítico de cine, ¿quién sería? Pues voy a decir un disparate porque creo que es algo muy poco conocido. Cuando vi el año pasado el Marienbad de Alain Resnais, en los años 60, no me acuerdo cómo pudimos ver aquellas películas de la nueva ola, del neorrealismo, porque realmente serían los cineclubs o cuando empezó aquello del arte y ensayo. Pues llegó esa película, el año pasado el Marienbad, y me di cuenta de que el cine no solo pasa en la pantalla, sino que pasa dentro del espectador también. Esa es una película que es completamente distinta, no es narrativa, es una rememoración, es algo que a lo mejor ni siquiera existe, la tienes que rehacer tú mismo dentro. Y entonces yo me di cuenta de que el cine no era solo las películas del oeste, del western que se dice ahora, de aventuras, de aquellas películas españolas, ¿no? Sino que había otra manera de enfrentar eso que se llama el cine. Y realmente dije, yo quiero hacer esto, yo quiero ver esto, quiero ser cineasta, y si no, por lo menos ver las películas y comentarlas, ¿no? Ese fue el, bueno, pues una especie de revelación, ¿no? Ya digo, es bastante raro y bastante difícil porque no es la película más comercial. Toda la nueva ola en general, Godard, Truffaut, realmente fueron las películas y los directores que me hicieron entender que había otra manera de hacer el cine, que no era el cine americano que veíamos de chavales, películas muchas de ellas estupendas y que estábamos encantados toda la pandilla, ¿no? Pero de repente esas películas me hicieron comprender, me hicieron ver que había otro cine, un cine de autor de alguna manera, pero sobre todo un cine que, como te digo, no estaba solo en la pantalla, sino que era para uno también. Dentro de uno había que elaborar uno mismo esa película. Y yo creo que eso es lo más importante del cine, cuando la película te hace pensar, te hace crecer. Y esas películas a mí me descubrieron esa otra manera de ver y de hacer el cine. Y yo tengo la curiosidad, ¿cómo fue estudiar periodismo, ciencias de la información en los años 70? Porque yo lo estudié a finales de los 90 y lo que se decía era, esa carrera no tiene salida. Por supuesto, ni tiene. No vas a ganar nada y vas a trabajar mucho. Sí. ¿Cómo te hiciste pues mira, tú yo tu vivía hueco? en Sevilla, era profesor, he sido profesor muchos años, y en el 72 me vine a Madrid. Y entonces, como tenía realmente ya esa gana de ver el cine, de hacer cine, pues quise matricularme en la escuela de cine, que acababa de cerrar el régimen. Me imagino que era ya un poco molesto ver a aquellos directores que habían salido de allí, Saura, Erice, toda esta gente, ¿no? Y entonces no había escuela de cine, pero había la Facultad de Ciencias de la Información, que tenía una rama de imagen. Y yo dije, bueno, esto tiene que ser lo más parecido. Y entonces por eso me matriculé ahí. Bueno, hice las dos especialidades, periodismo y ciencias de la imagen, que realmente tenían todas las asignaturas comunes, ¿no? Pero fue por eso, por esa idea que yo ya traía de participar en el cine. Seguramente yo quería
ser director de cine, que es muchas veces, algunos han pasado de la crítica a la dirección y otros al revés, ¿no? Bueno, pues yo quería ser director, algún cortometraje Eso iba a he decir, hecho. alguno hiciste, Sí, ¿no? alguno he hecho, sí. En esa época. Pero claro, era más, no digo tampoco más fácil, porque como tú dices, estudiar periodismo y salir de ahí y decir ahora soy crítico de cine, eso No es es una fácil. utopía, ¿no? De hecho, empezamos editando un fanzine en el año 73 que se llamaba Contraluz y vendíamos por suscripción y un poco bajo cuerda, ¿no? Y bueno, pues de ahí, yo creo que de ahí surgió todo, ¿no? Es vocación realmente lo que siento por el cine. Mm, ¿Y dónde empieza, o sea, dónde termina lo que es el gusto personal por una película y empieza el análisis? Pues exactamente ahí, porque el gusto sobre la película es de todo el mundo. Cuando me dicen, a mí esta película no me ha gustado, pues tienes todo el derecho, o sí me ha gustado. A mí igual me parece un mamarracho, pero bueno, los gustos, pues para cada cual, porque depende mucho de la capacitación y la capacidad de cada uno. A mí me gusta la comedia de Almodóvar, de Santiago Segura, pues me parece muy bien que lo disfrutes. La crítica es otra cosa. La crítica yo la entiendo como un servicio público. La crítica es el ejercicio que se hace de situar la obra en su contexto, desde el autor, que no se hace sola, hay un autor, hay unos autores, porque el cine es muy colectivo, como todos sabemos, ¿no? Pero hay un autor, hay un director, hay un productor, que muchas veces, y hay un análisis de ese contenido, ¿no? ¿Qué pasa en la película? En fin, si hay alguna película que realmente no está bien hecha, vamos a decir entre comillas, es decir, hombre, eso hay que decirlo, aquí hay fallos, ¿no? Este guión no está bien, mira qué incongruencia, mira. Entonces, eso es la crítica es lo que pone al servicio del espectador ese análisis, como digo, como un servicio público. La Mm, película te gusta o no, y eso, por supuesto, también a mí me gustan algunas películas que entiendo que no son perfectas, y al contrario, películas maravillosas que digo, sí, pero no he llegado, ¿no? Pero entiendo que la película es extraordinaria, por lo que sea. Eso es lo que tiene que hacer el crítico de cine, analizar esos aspectos que son, además del gusto personal, que eso es inviolable, mm. pues las características, lo fundamental que hay en esa obra. Em, la crítica yo creo que en España no está muy bien vista, sinceramente. El crítico de cine, el crítico de arte, el crítico de música, el crítico... Cada uno es crítico de cualquier cosa. Me parece muy bien la actitud personal, pero hay que reconocer que detrás de eso hay un ejercicio profesional, hay una experiencia, hay un trabajo. En mi caso, en la facultad algo aprendí de cualquier Mm. manera, ¿no? Y luego viendo muchas películas, ¿no? Entonces, bueno, pues respeto el gusto de cada cual, pero creo que la crítica va un paso más allá. Es un instrumento, un ejercicio que es un instrumento realmente para esa persona que diga, me ha gustado la película, a lo mejor me gustaría saber por qué me ha gustado, porque, bueno, pues ese es el ejercicio de la crítica, Mm, explicarle qué hay ahí para que realmente pues te haya gustado o no te haya gustado, ¿no? mm. A mí también me ha pasado que a veces películas que no me han gustado tanto de entrada, cuando luego un director has explicado, han entrado más en el guión, en de dónde venía la idea, he dicho, ah, pues Desde tiene un luego, punto que... claro, eso es fundamental. ¿Y tú tienes alguna película que dijeras, en su momento nadie la estaba apoyando y yo sí? Sí, Y pues mira, eso me pasó con Los lunes al sol, la película de León de Aranoa, que me parece una película estupenda, pero hubo, sobre todo en mi círculo, porque creo que la crítica la trató un poco mejor desde el principio, ¿no? Pero no les había gustado nada la película, ni Bardem, ni fíjate. Bugallo, que estaba en ninguno, ¿no? Luego ganó 5 Goyas, no sé cuántos fotogramas, ¿no? Pero realmente yo no les pude convencer, por lo que te digo, si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Y me pasó también un poco con La gran belleza, que De eso fue italiano. más bien casi a la crítica. Los compañeros, Sorrentino no les terminó de entrar. A mí me parece una obra descomunal. Ganó el Oscar, por Mm, cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues no estábamos de acuerdo ahí, ¿no? Y en sentido contrario, mira, una cosa muy curiosa. A mí Belle Époque, la película de de Trueba, no me Trueba. gustó. No me gustó, no entré en la poética de esa película, seguramente Mm, fue culpa mía, ¿no? Y ganó el Oscar, por supuesto, pero en esa convocatoria del Oscar había películas formidables, no me acuerdo, pero era una vietnamita, había de todo, ¿no? Y dije, no puede ganar Belle Époque, entonces, vamos, si es la peor de las 5, con diferencia. Bueno, pues ganó el Oscar, y cuando la he visto después, hombre, la he entendido mejor, y entiendo que es una película con tanto encanto, tanto ángel, ¿no? Por los protagonistas, por el
guión de Trueba y de Azcona, en fin, bueno, fue una maravilla, ¿no? Entonces, Mm. reconozco que me equivoqué plenamente cuando en su momento, cuando la vi, yo creo que incluso hice una mala crítica, o sea, no me ha gustado, Penélope está muy chillona, la trama es inverosímil, en fin, yo creo que esas cosas que se dicen, y ¿Qué luego tuve que sentiste en su reconocer. momento por lo que Claro, fuera? por lo que fuera, exactamente. Mm, Bueno, porque la crítica también se puede equivocar, naturalmente. Después de analizar todo eso, igual te equivocas. claro, claro. Bueno, ¿y qué te parece si pasamos a hablar de las 5 películas que hemos Pues me parece elegido del estupendo, porque has siglo hecho una XX? selección fantástica. Bueno, la hemos hecho juntos, ¿no? Un Bueno, poco. Ha sí, sido, sí, podríamos haber elegido otras más porque hay muchísimas por películas, pero supuesto. estas 5 yo creo que destacan porque fueron muy importantes en su momento y también porque las puedes ver ahora y realmente disfrutarlas, porque yo hay otras que me cuesta más que me Sí, entren sin si, duda, me si son del parece siglo pasado, muy interesante, pero sí. estas sí. Entonces abrimos la lista con El Verdugo de José Luis García Berlanga, que me hacía mucha ilusión empezar con esta película porque la actriz Elvira Mínguez, cuando estuvo aquí en el podcast de Cine Ujú. con Z, me dijo que habláramos de esa película, Bueno, que para ella, que bueno, que fue de pues sus muy buena películas. elección. Y quería que me dijeras tú, José Manuel, ¿por qué tiene que estar, bueno, primero el director Berlanga Claro, y, claro, y esta claro. película en esta lista? Berlanga es una parte de la historia del cine español, y una parte además muy importante, ¿no? El Verdugo, pues es una película que lo tiene todo. Tiene humor, tiene drama. La tragicomedia es un género que a los españoles se nos da muy bien, desde Mm. el siglo de oro e incluso antes hasta nuestros días, ¿no? Ahora en el cine, claro. Y tiene eso, tiene tragedia, tiene comedia, tiene elementos que parecen de ahora mismo. Si este hombre no cumple con su trabajo, les quitan el piso, porque no tiene piso, está buscando vivienda. En fin, una cosa que no puede ser más actual, ¿no? Mm. Y luego la situación de este hombre, Nino Manfredi, que está sensacional, ¿no? Que claro, naturalmente no quieres ser verdugo. ¿Quién va a querer ser verdugo, no? Te enfrentas a un trabajo, a lo mejor a mucha gente no le gusta su trabajo, pero este es un caso Este, extremo, ¿no? Esa escena final, o sea, que él no quiere ni siquiera ver al reo, al final casi le tiene que consolar él, porque es que no, parece que es él al que le van efectivamente a está fusilar. fatal, ¿no? Y bueno, es una película, yo creo que iba a decir de las mejores de Berlanga, es que no sé una película de Berlanga que no me haya gustado. Me parece una persona con tanto acierto, ¿no? Primero con sus guiones, luego sobre todo a partir de ahí, de la segunda época, esos movimientos de cámara con tanta gente moviéndose al revés, los planos secuencia. Berlanga es el maestro del plano secuencia, que el plano Mm. secuencia, además, como decía, creo que era Pasolini, es como la vida, no se entiende hasta que no se acaba. Y eso Berlanga lo maneja mejor que ninguno, ¿no? Esos planos que terminan exactamente donde tienen que terminar, ¿no? Porque a veces no se tiene muy en cuenta lo de la cámara, ¿no? Dicen, no, es que la cámara, bueno, pues la cámara a veces no se nota, eso está muy bien, pero a veces es una auténtica caligrafía lo que hace el cámara a las órdenes del director, naturalmente, ¿no? Entonces, El Verdugo, porque es una película rompedora, por esos temas que son actuales toda la vida, ¿no? Y porque Mm. es, yo creo que el prototipo de esa tragicomedia que al cine español le sienta tan bien, de manera que es una película formidable, vamos, me parece muy buena elección. ¿Y cómo pudo esa película pasar la censura en el año 1963? Porque realmente estaba criticando al régimen. Naturalmente, sí, pues es una habilidad que ha tenido Berlanga siempre. Pues no sé, a lo mejor tenía un poquito más de manga ancha en algunas películas, en otras por supuesto que no, ¿no? Pero bueno, los censores tampoco eran muy espabilados. Mira, me acuerdo que, si puedo contar la anécdota, Sí, me acuerdo que claro. Carlos Saura nos contaba una vez que cuando fueron a realizar La caza, otra de las películas, vamos, De la belleza inaugurales, humana. ¿no? De un tipo de cine. Es como lo que te decía antes de la nueva ola, pues cuando fueron a hacer la película se llamaba La caza del conejo. ¿Mm? Y entonces los censores le dijeron, no, 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 esto del conejo, vamos, de ninguna manera, ¿cómo pone usted aquí esto, la caza del conejo? Y entonces lo tuvieron que quitar y quedó mucho mejor título. Decía Saura, hombre, la caza es Me lo han muchísimo mejor, acertado. han acertado, ¿no? De manera que, bueno, no siempre los censores estaban acertados, algunas veces pues pasaban. De otra manera, yo creo que Berlanga tenía buena mano para eso, ¿no? No era el director maldito del régimen precisamente, ¿no? Mm. Yo decía que esta película también está muy bien para que la vean los adolescentes, porque ahora mismo, por ejemplo, mi hija tenían un debate en clase que Qué era bueno. de la pena de la muerte, ¿no? ¿Qué pensaban ellos? Si estaban a favor o en contra. Entonces, me parece como una película ideal No, para tratar estos temas. para ese tema, por supuesto. ¿Y qué otras cosas dirías tú a un adolescente?
tienes que ver esta película por esto, por esto, por esto? Pues mira, hay una cuestión que me parece muy importante y es la relación familiar. El Mm, protagonista con su hermano, el protagonista con su suegro, con su mujer viviendo en esa casa, esa relación familiar, López Vázquez anda por ahí, el hombre, ¿no? sí. Con sus problemas, la cosa buena que tiene el núcleo familiar, pero los problemas que también trae, ¿no? Y eso es una cosa que también es muy actual, porque cuántos de los chavales están abocados a vivir muchos años con sus padres sin poder irse a su piso propio, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento muy importante, además de lo de la pena de muerte, claro, eso Mm. es muy interesante, sí. Y es verdad que lo ves ahora y el humor no queda ese humor exagerado. No, 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 es muy no, sutil. no, 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 no. Yo creo que les gustará muchísimo. Sí, Que sí, si sí, tienen que sí. ver una película, ¿verdad? De Por esa época, supuesto, me parece muy interesante. Berlanga ha hecho alguna caricatura también, pero esta peli no es no. caricatura, es realista. Mm, Es una tragicomedia, exactamente, lo que yo creo que es lo mejor de ese género, ¿no? Que mezcla lo tremendo y también lo humano, que a veces es muy divertido, sí, a veces sin total. querer. Y si tuviéramos que cerrar ya de Berlanga con 2, 3 títulos más que no se pueden perder, Pues, los yo creo que te adolescentes. digo lo de antes, que he visto todas las películas de Berlanga y ninguna me disgusta. Pero yo me quedaría porque tiene mucha unidad con la trilogía de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. Que esa sí es un poco más caricatura, de un régimen que se acaba, pero ahí están los señoritos, el marqués, las influencias de las cacerías, que seguramente sigue pasando en la cacería o en el fútbol, donde sea, ¿no? Entonces, son tres películas acertadísimas, ¿no? Y además está Florentino Soria en las películas, que fue mi profe en la facultad, me dio sobresaliente en historia del cine, se lo agradeceré toda la vida, ¿no? Y era un señor estupendo, Florentino. Bueno, todos los personajes, Tornil, López Vázquez, bueno, están estupendos todos. Y forman una trilogía de las veces que sí, que es verdad, que son tres películas que se pueden ver seguidas, se entienden casi casi a continuación, ¿no? Y me parece de lo más interesante de Berlanga, pero que me gustan todas, ¿eh? Y si pasamos a la segunda, Muy que es bien, un universo completamente diferente, sí. pasamos a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Ahí llega el color, los personajes. Esta película, ¿cómo fue el estreno de Mujeres al borde de ataque de nervios a finales de los 80? Como siempre, el cine de Almodóvar, y entonces también, pues fue muy discutido, es muy discutido, ¿no? A Mm, unas personas les encanta y otras lo detestan. No sé por qué, pero sí, provoca reacciones extremas Almodóvar. Yo creo que no es la película que en su momento concitó mayor consenso. Yo creo que hubo gente todavía que no entendía ese tipo de cine, porque eso sí que es realmente una caricatura de las que se hacen bien, no un mamarracho, ¿no? Sino mm. una caricatura estupenda. Esas mujeres en esas situaciones, ¿no? Lo que me ha hecho el mundo árabe, dice María Barranco, ¿no? En fin, toda la película, ¿no? Fue extraordinariamente recibida fuera de España, como le pasa a muchas de las películas de Almodóvar. No sé si se llegó a hacer, pero creo que hablaban de un remake en Estados Unidos, en Hollywood, de la película, porque les encantó. Y yo creo que en España, ahora mismo, viéndolo ahora mismo, yo creo que nadie puede estar en contra de esa película, porque es tan fresca, tan divertida, tan disparatada, con esos personajes, pero encajados de esa manera que hace Almodóvar, ¿no? Donde no hay ni un milímetro de nada que se le escape. Es capaz de traerse un sofá de su casa, porque en ese plano quiere un sofá así, y como no lo hay y no lo pueden comprar, pues se lo trae. Y naturalmente una camisa no puede ser rosa fucsia, es rosa palo, y entonces pues no y el peinado, en fin, todo lo de Almodóvar, y además ha progresado en eso muchísimo, porque si vemos toda la obra de Almodóvar, cómo ha ido avanzando, realmente cada vez es más personal, incluso últimamente ya de lo que hablas del mismo, es que Total. más personal no puede ser, ¿no? Pero es así, y en esta película también, todo está súper medido, tiene un ritmo excelente, fantástico, es muy divertida y hombre, es una película, ya te digo, hoy seguramente, conociendo ya más todo el cine de Almodóvar, yo creo que nadie puede dudar de que esa película es una pequeña si quieres, pero obra de arte. Ujú. Sí, porque yo quería que estuviera esta en concreto para la lista, porque Almodóvar tenía que estar, eso seguro, como Claro, hombre, director. claro, es. Pero además, dentro de las películas de Almodóvar, para mí ha sido la que, como la más redonda, junto con Volver, Sí, exactamente. las dos más redondas, no sobra un minuto, todo está tan bien atado. Fantástico. Y además, incluso ya te digo que no hubo gente que no la comprendiera en su momento. Yo creo que ese es el Almodóvar
ya con un trabajo serio. Siempre ha sido muy divertido, ¿no? Fíjate sus Mm. primeras películas, ¿no? Bueno, y Algunas incluso, Atame también me gustó claro, en fin, mucho, sí. disparatadas, ¿no? Pero aquí ya es Almodóvar, don Pedro Almodóvar, vamos, es un personaje, el director completo, ¿no? A partir de ahí su obra es una obra absolutamente personal. Ahí ya tiene su productora, El Deseo, en fin, bueno, realmente es una peli de Mm. Almodóvar y yo creo que es la que le dio a conocer internacionalmente más, sobre todo, ¿no? Te digo que en América, en Estados Unidos, adoran la película, ¿no? Y Almodóvar. Vino una vez Harrison Ford a una rueda de prensa y entre las cosas que le preguntaron, el hombre fue muy antipático, la verdad. Bueno, es que le hicieron ponerse una camiseta del Atleti y eso no le sentó bien a Harrison Ford. Se conoce que el fútbol ¿No le gusta? no le gusta o no lo entiende mucho, ¿no? Y no sabía nada del cine español, pero conocía a Almodóvar. Sabía, Almodóvar, sí, Almodóvar, lo conocía, ¿no? Y Mm. era de esto hace a lo mejor 20 años. Ya sabía del cine español casi nada, pero Almodóvar sí. Mm. ¿Y por qué crees justamente que gusta tanto Pedro como su cine fuera de España? ¿Qué es lo que más les ha llamado Pues la porque retrata atención? una sociedad que es muy reconocible. Reconocible como española, y reconocible, yo creo, además, sobre todo en estas últimas películas, de un modo universal. De lo que él habla son cosas que le pasan a él, pero le pasa a todo el mundo. Esta última película que habla de la creación, bueno, pues cualquier creador ha sentido exactamente esos mismos problemas. Tengo derecho a manipular la vida de las personas que conozco para ponerlas en una obra que no son ellas, pero que lo tomo de ellas. En fin, bueno, ese es un elemento que nos atañe a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que en todas partes las películas de Almodóvar se reconocen como películas que son de todo el mundo, que son, aunque sean tan españolas, pero al mismo tiempo son películas que yo creo que en Francia, por ejemplo, que la Legión de Honor, los César, en fin, bueno, es un ídolo, ¿no? Mm. Más que aquí, desde luego, ¿no? Pues yo creo que es eso lo que reconocen, ¿no? Que su cine es un cine que tiene mucho de universal, siendo tan personal, como le pasaba a Fellini, por ejemplo, la película de Fellini siempre es de Fellini, no te puedes equivocar. Porque Exacto, hay directores que dejan muy bien su claro, huella. pues con Almodóvar pasa lo mismo, ¿no? Sí. Y se entienden muy bien. Las Mm. películas de Almodóvar se entienden en cualquier sitio, se entienden en China, vamos, estoy seguro. Mm. Lo que aquí en España había un crítico de cine que se ha hecho como un poco famoso, Carlos Boyero, Sí, Carlos Boyero. por ser un poco el que va en contra Sí, de este universo de Almodóvar, aunque yo lo he escuchado en entrevistas y él sí que tiene sus sí, top algunas. 5 de películas que le gustan. Sí, normalmente no le gustan, pero ¿No? algunas sí, algunas sí. Hombre, yo no tengo mucho respeto a Carlos Boyero porque es un veterano, que sí, como yo soy muy veterano todavía, pero bueno, de toda la vida, ¿no? Primero en El Mundo, ahora en El En el País, en la país. cadena SER, y siempre se le puede escuchar. Yo a Boyero le achaco algunas veces que no hace crítica de la película, que lo que él cuenta es su estado de ánimo, que también es interesante, pero que no deja Mm. de ser un punto de vista excesivamente personal, ¿no? Esta película me ha aburrido, esto no me lo creo, esto, y con eso se acaba todo. No, hombre, hay que explicar un poquito más, ¿no? Él dice que no es crítico de cine, es decir, que él mismo, Mm. este documental que hicieron de él, que se llama El Crítico, decía, pues no estoy de acuerdo porque yo no soy crítico de cine. Pues tiene razón. Yo creo que es un pensador que también habla de las películas. Pero bueno, tiene una columna de televisión, por ejemplo, en El País, y habla de televisión o de lo que se le ocurra. De manera que es un hombre inteligente, muy cultivado, muy interesante, un poco dado a la exageración también en su vida, hay que decirlo. Y Mm. entonces, pues es más personaje ya, Carlos Boyero, de sí mismo, que lo que él mismo es como crítico de cine. De todas maneras, ya te digo, para mí, bueno, Boyero y cualquier colega tienen todo mi respeto, Mm. desde luego. Pero no es que Almodóvar sea intocable, o sea, si realmente No, hay una claro, película que de claro, Almodóvar no claro. sea tan redonda, se puede decir. Sí, sí, hombre, a mí hay muchas que no me han gustado tampoco. De las últimas, me parece que la anterior a esta, que no me acuerdo cuál era, sí, lo de Madres Madres Paralelas, paralelas. pues me pareció un Mira que el fracaso. tema me gustó Claro, porque hombre, lo veía hombre, original, el lo de tema la niña, es fantástico. pero es verdad que luego esa historia al lado de No, que los los cuerpos cuerpos, los no, no, y sobre todo desenterraban. que lo que decíamos de la crítica, ese guión no Sí. está bien escrito, no está bien interpretado en muchos momentos, no ha tenido mano con lo que él es para las actrices y tal. Pues ahí yo creo que desbarran todas un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que Mm, decirlo. A mí no me gustó, Madres Paralelas. Y a claro. Bollero tampoco, Ya, supongo. seguro. Y entonces, si tuvieras decir tus top 3.
de Almodóvar, Pues ¿cuáles serían? Que es difícil, porque sí, me gusta tiene muchísimo, por muchas, supuesto, las pero mujeres, pero también me gustan mucho las dos que ganaron el Oscar. Hablé con ella y Todo sobre mi madre. Me parecen Hablé con ella, mira que es fuerte esa película, ¿no? Pero realmente es súper interesante, muy bien hecha, muy conseguida, ¿no? Y Todo sobre mi madre es una película maravillosa realmente, ¿no? No encuentras nada que esté mal, ni que sea desagradable, ni que no funcione en esa película, ¿no? mm, Ganó el Oscar al sí, mejor guión y la verdad es que sí. Fíjate que precisamente en estas últimas yo creo que adolece un poco Almodóvar de falta de potencia en sus guiones, ¿no? Esta película tiene un guión maravilloso, se lo premiaron en Hollywood, pues nada que objetar. mm, mm. Pues muy bien, pues pasamos si quieres, José Manuel, a la tercera película, Venga, que es fantástico. de una directora también maravillosa, Pilar Miró, Mm. y la película que hemos elegido es El perro del hortelano. Bueno, fantástico. Me parece muy acertado, sobre todo porque además en esta charleta tienen que estar las mujeres presentes. El cine español hoy es el cine de las directoras, Patricia. Estas chicas jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes como Alauda, bueno, pues tiene ya 40 y pico de años, pero bueno, tiene una carrera detrás. El cine hoy que se hace en España más interesante, más profundo, socialmente, humanamente más interesante, lo hacen las mujeres. Totalmente de Y acuerdo. algunos directores que son estupendos también. Mm. Pero esta generación, Bollero precisamente decía, esto es una moda de las mujeres directoras. No, esto no es una moda. Esto es una generación entera de mujeres que han tomado la cámara para contar sus cosas primero, bueno, pues es muy legítimo naturalmente, y después películas universales porque atañen a todos también. Bueno, pues Pilar Miró es de las pioneras, ¿no? Y me parece Y en esa época interesantísimo sí que era un poco la única, ¿no? Pues sí, Josefina Molina Qué hacía difícil alguna debió de cosa. ser también para ella, Sí, ¿no? sí, Meterse en hombre, este mundo y llegar donde llegó naturalmente, Pilar además Miró. le fue muy difícil porque Pilar Miró fue una persona muy perseguida Mm. en todos los sentidos, ¿no? Personalmente, profesionalmente, fue directora general de cinematografía, luego directora de televisión española. Tuvo incluso problemas porque la acusaron de cosas verdaderamente ridículas, ¿no? Y entonces tuvo una carrera, estaba enferma del corazón además, que al final fue lo que nos la llevó, ¿no? Y tuvo una vida complicada y difícil, ¿no? Pero Mm. fue una pionera, ¿no? Y realmente El perro del hortelano es una película asombrosa. A ella misma le decían, pero ¿cómo vas a hacer un clásico, hombre? En verso, En verso, en verso. con el texto original. Claro, con Emma Suárez y este hombre, Carmelo Gómez. Carmelo Gómez, ¿no? ¿Van a decir el verso? Pues naturalmente, claro, la película es absolutamente actual, porque el verso, Lope de Vega, es actual, desde el siglo XVII, es un personaje que podía hacer, de infinidad de sus obras se pueden hacer películas, ¿no? Y en esta fue un total acierto. Naturalmente que dicen el verso bien, el verso es difícil, Mm. y en una película mucho más, claro, porque en el teatro estás allí, dices todo el verso, te contestan, tal. En el cine, que hay que cortar, que hay que replicar, que hay que poner el plano y el contraplano, bueno, lo hicieron absolutamente de maravilla. Porque el verso, cuando se dice bien, tiene una musicalidad que naturalmente no tiene la prosa, hablamos y ya está, ¿no? Mm. Pero el verso, y Lope de Vega, es que, ¿qué vamos a decir de Lope de Vega, ¿no? El Fénix de los ingenios, ¿no? Miles de obras de teatro en su época, centenares, no quiero exagerar, ¿no? Y el perro del hortelano está muy bien hecha, realmente, y es muy actual, ¿no? El perro del hortelano ni come ni deja comer, es el refrán, ¿no? Claro, porque esta mujer, la condesa o la duquesa, ¿no? Está enamorada de su secretario, pero el secretario quiere a otra chiquita de allí, entonces ella, pues le da mucho coraje, porque claro, cuando la pretende le desprecia, pero él, claro, bueno, un Además, enredo de hecho, amoroso. se empieza a fijar en él porque justamente está interesado en la otra mujer, no en ella. Eso es Exactamente, lo ¿no? que al principio le Claro, llama, y todo claro, eso sí, es sí. muy actual. Muy actual, por eso te digo, que es Sí, que, es que es que Lope de eligió Vega, la obra ideal para ideal, poder ideal, entrar al público ideal. y Es una pena que el teatro clásico prácticamente haya desaparecido de nuestros escenarios, ¿no? Hay poquitas cosas, ¿no? mm, Pero el teatro clásico español, bueno, pues es como Shakespeare, es inmortal. Es que cualquier obra de esas se puede ver en verso, en prosa, como sea, en un escenario, y es una recreación de nuestro mismo mundo. Es mm. que eran unas personas con una claridad de la sociedad, de lo que es la sociedad, que en eso no hemos cambiado absolutamente nada, que se pueden ver ahora con toda actualidad. Calderón, Lope, en fin, cualquier. El acierto de Pilar Miró, por mucho que le dijeran no seas loca, no te metas en eso, pues verdaderamente fue un acierto absoluto. El cine de Pilar Miró es muy interesante, ¿eh? Sí,
Eso te iba a decir, porque yo me quedé mucho con esta. Por esto de que en los 5 primeros minutos te puede chocar oírles en verso, pero cómo Claro, consigue meterte, absolutamente. como, bueno, el El vestuario, vestuario, sí, sí. cómo actúan, todo, te mete en la película y ella tiene mucha gracia para hacer esto, ¿no? Con Mucha. todas sus historias, el crimen de Cuenca. Claro, por supuesto. ¿Qué otras películas dejamos aquí también para Me gustan que mucho las tomen nota? adaptaciones de las novelas Beltenebros, por ejemplo. Beltenebros, que además empieza, es como es un thriller realmente, ¿no? Empieza con un plano secuencia al estilo de Orson Welles, del Set de Mal, ¿no? Un plano secuencia larguísimo, unas personas que bajan por la escalera y tal. A mí esos planos secuencia de verdad que me maravillan. Yo que intento en algún rato hacer cine, me doy cuenta realmente de la dificultad. Por eso cuando una película realmente no me gusta, tengo también mucho respeto, porque sé el trabajo que cuesta, Patricia. Sé lo que hay detrás de cada película, el esfuerzo, el trabajo, la ilusión. Entonces, esos prodigios, que son prodigios de la técnica en realidad, Mm. pero la técnica como arte también, ¿no? Porque eso verdaderamente, bueno, pues ahora ya con los drones, con la Steadicam, todo eso, un plano secuencia casi es lo más fácil, ¿no? Pero en su momento hay que manejar una rifle que pesa no sé cuánto, te la tienes que poner aquí, bajar la Mm. escalera detrás del hombre, en fin, bueno, Unas realmente. movidas y a veces tenían que quitar paredes donde Por las supuesto, estaban y claro, ponerlas claro. luego No, otra es vez. todo, todo tiene una dificultad extraordinaria. Hablábamos antes del plano secuencia de Berlanga, que se mueve entre habitaciones, ¿no? Es decir, bueno, son realmente maravillosos, sin perder el ritmo y sin perder el interés, ¿no? La cámara te lleva de uno a otro, coge otro personaje, este cruza y aparece otro. Bueno, eso es realmente saber hacer el cine, ¿no? No es poner una cámara y que pasen cosas delante. Y bueno, pues de Milán, como te digo, me gustan mucho las adaptaciones. Tu nombre envenena mis sueños, por ejemplo, es también una especie de thriller. Esas adaptaciones de novelas me parecen muy interesantes porque lo hace muy bien. Me dice, ¿qué te ha gustado más, la película o el libro? No, es que son distintos. Pilar Miró no hace el libro, lo hace suyo y hace una película, como tantos otros directores Como también, Isabel ¿no? Coixet, ¿no? Que Por también lo hace ejemplo, por mucho de supuesto, coger la por historia, supuesto. pero luego la hace muy suya. Exactamente. Sí, sí, sí. Y ese mismo año teníamos a un jovencísimo Alejandro Amenábar que presentaba la cuarta película que queremos hablar hoy, que es Tesis. Bueno, una película. Increíble. A mí esa película me pilló con 16 años Bueno. en el cine, que luego vi que no estaba recomendada para menores de 18. Claro. No la recomendamos para menores de 18, pero sinceramente creo que es más todo lo que sugiere Sin que lo duda, que realmente hombre, se ve. sin duda, O sea, que sin con duda. 16 años, aunque no la recomienden por lo que es Sí, el tema en yo sí. diría menores acompañados, que se dice, Exacto, ¿no? Es decir, exacto. si está tu padre, tu Como madre estamos ahí, aconsejando aquí. claro, Si la puedes ver con tus padres claro. y comentarla y hablar de lo que fue las snuff movies se llamaban Exactamente, en sí. esa época de los Sí. 90, porque Sí. eso fue un bulo, Completo, pero sí. claro, en aquel momento lo vivimos como algo real. Y qué increíble que un estudiante de Sí, cine un chaval, sí. tuviera la idea de hacer esa película y hacerla así de bien. Porque es que está muy bien hecha esa Está muy película. bien. Amenábar es un genio. Su película le saldrá mejor, será más interesante, tendrá este guión, lo que sea, pero es un genio. Bueno, es que hasta compone la música de sus películas, Sí. ¿no? Es decir, que me acuerdo otra anécdota, si me permites. Sí. Cuando Cuerda rodó La lengua de las mariposas, la banda sonora la hizo un compositor muy potente y muy conocido en España, y como algunas veces pasa con las bandas sonoras, se comía la película. Hay bandas sonoras tan tremendas, tan sinfónicas, tan espectaculares, que te come la película realmente, y a Cuerda eso no le gustó. ¿Y a quién llamó? Pues a Amenábar, para que le hiciera la banda sonora de La lengua de las mariposas, una película interesantísima, muy importante, con banda sonora de Amenábar, porque precisamente el director sabía de la capacidad de compositor también, y no creas que sabe música, ¿eh? Es una persona que tiene mucha intuición, tendrá su organito, su lo que sea, le va a tratar, después, claro, llega la orquestación y tal, ¿no? Pero hace unas bandas sonoras estupendas, ¿no? Tesis, pues me llamo, no sé, me acuerdo cómo, y me van a matar. Ese es el comienzo de esta chica atada a la silla, y a partir de ahí todo lo que pasa es realmente tremendo. Van a rodar
exactamente la muerte de una persona, un snuff, ¿no? Una snuff movie, ¿no? Y la película, como tú dices, está muy bien hecha, muy medida. Pues lo que pasa con estos genios, ¿no? Como le pasaba a Orson Welles, que con 19 años ve La Diligencia 15 veces y luego hace a continuación Ciudadano Kane, porque aprendió todo lo que había que aprender, ¿no? Por eso le pasaba a Amenábar, ¿no? Que realmente sabe. Y Tesis, además todos están bien, ¿eh? Ana Torrent, Todos. Fele, Eduardo Noriega, todos realmente. Sí. De hecho, Porque todos Eduardo ganaron el Noriega Goya, ¿eh? también era muy jovencito. Por supuesto. Bueno, Ana Torrent también, pero Ana Torrent ya venía de... Sí, hombre, había hecho con había Víctor trabajado con Saura Erice, bastante, ¿no? de Cuando niña ya a era- niña. Sí, de niña, El espíritu de la colmena, También. con esos ojazos, ¿no? Que era Sí. realmente, es otra película fundamental en nuestro cine, por lo mismo, porque rompe, ¿no? Porque habla de esas cosas que no es tan sencillo como lo que ves, ¿no? No es un señor que llega y no le quieren, es como Frankenstein, es el monstruo, ¿no? El monstruo somos nosotros realmente, ¿no? Que repudiamos a todo lo que es distinto, ¿no? Bueno, pues Ana Torrent, ahí era todo ojos, ¿no? Con Saura ya era una chiquita más, y aquí pues ya es una joven, pero claro, con experiencia. Ana Torrent, fíjate, ha hecho una carrera, sigue haciendo cine, ya es mayor, pero bueno, ahí está, a lo mejor un secundario, pero es toda una vida en el cine, ¿no? Fele y Eduardo, pues exactamente igual, ¿no? Y ahí están realmente bien. Es- La película es muy rompedora, muy joven, que yo creo que eso también, dices tú que los chavales para verla, efectivamente es muy fuerte, pero es una película que los chavales la entienden muy bien, porque tiene un montaje, porque tiene una dimensión, porque tiene un ritmo que a todo el mundo le entra facilísimamente, ¿no? Pero fíjate, ahora has dicho algo o sea, antes has dicho el thriller de Pilar Miró, pero realmente Tesis fue como el Por el supuesto. clic, el cambio en el cine español del thriller, Sí, ¿no? sí, porque es un thriller moderno. Yo voy a decir un Ya. thriller juvenil, no es exactamente la palabra, pero es un thriller moderno. Es una manera de entender, pues eso, el terror, el misterio, el thriller de alguna manera, ¿no? De una manera más nueva. Por eso digo que conecta muy bien con los jóvenes, que es verdad que la peli es bastante dura y, bueno, mejor que sepan lo que van a ver y que alguien se la vaya explicando, ¿no? Pero es una película redonda, vamos, me parece. Y en su día se decía como que, gracias a Alejandro Amenábar, como que iba a cambiar el concepto que teníamos del cine español, ¿no? Porque ahora estamos viendo que ya había muy buen cine español, pero él es como que le dio ese aire fresco. Porque fue una película popular, realmente, a pesar de que es difícil y tal, fue una película popular, claro, porque en el momento en que ese cine español cambió, como te decía, pues con Saura, con Erice, con las películas de Querejeta, ¿no? Decía una vez un crítico de cine muy importante, muy conocido, que además fue fiscal general del Estado una temporada, una cosa muy curiosa, ¿no? Decía, el público español estaba acostumbrado a ver a La Zaga, a ver a López Vázquez, a Gracita Morales, después un poquito ya esos destapes y tal, con Pajares y y tal, y de repente llega este otro cine, una nueva vía, y el público se desconectó, decía él, del cine español. Cuando hoy nos preguntamos por qué a los españoles no nos gusta tanto el cine español, este hombre, Eduardo Torres Dulce, vaya, lo digo porque además es que es muy conocido, ¿no? Pues decía eso, decía, no, es que se produjo una desconexión porque el público no estaba acostumbrado a ver esas películas que son las interesantes, son las que te hacen pensar, como decía antes, pero se produjo ahí una quiebra de la que no se ha recuperado con mucha facilidad. Por eso el público español no ve mucho cine español, ahora sí con estas comedias y tal, ¿no? Que tienen mucho éxito de taquilla, ¿no? Pero este cine, se ve, el cine español, no nos gusta tanto a los españoles, ¿no? Tesis gustó a todo el mundo, yo creo, porque es una película, bueno, recomendada, yo creo que por todo el mundo, ¿no? Y luego Abre los ojos, también fue un boom, ¿no? En taquilla, claro, yo es que lo recuerdo, pues tendría que tener 18 añitos también. O sea, es increíble sus dos primeras películas, Fantásticas. cómo te deja Abre los ojos cuando en el cine, cuando ves al final. Es, ¿no? La enfermera que dice, abre los ojos, abre los ojos. Sí. Y me hizo gracia porque era él mismo, Alejandro, el que tenía que decir en las ruedas de prensa que no, que el que dice el abre los ojos del final es la enfermera, lo tenía que explicar. Sí, lo tenía que explicar. Porque había gente que no cierto, le... Es cierto, sí. Sí, hombre, claro, sí. Los otros.
después, También, una bueno, menudo película boom. de terror psicológico, y terror gótico clásico. Pues es que Almodóvar, Amenábar, es que toca todos los palos, ¿no? En fin, ha hecho la serie esta de La Goleta, una serie de televisión, ¿no? Ágora, por ejemplo, a mí me parece una película fundamental. Y si me preguntas cuál me gusta más, pues yo creo que Mar Adentro, Mar que además Adentro. ganó el Oscar también a la Esa le vamos película a dedicar un internacional. capítulo aquí en Cine con Z porque el tema también me interesa Claro, el muchísimo, tema no puede ser más más actual actualidad. desde ese momento, un tema tan difícil y tan doloroso, ¿no? Porque Mm, se está a favor, se está en contra, pero lo que uno no puede dudar es que eso es muy doloroso, muy difícil y muy complicado de asimilar, ¿no? El que decide que ya no quiere vivir más, pues seguramente está en su lucidez y no quiere, pero los de alrededor, ¿cómo se vive eso, no? mm. Entonces, esa película exactamente es eso, ¿no? ¿Y cómo es capaz de tocar ese tema tan bien con esa También, también. historia Sí, sí. y que Muy bien hecha, muy bien contada. te Bardem mete? está Bardem está estupendo. sensacional. ¿Y Belén Rueda? Rueda. Que, No, hasta ahora, hasta ahí la habíamos visto en sí, series. sí, sí, ¿Eso sí. lo Me recuerdas? acuerdo ¿Cómo que, fue el hombre, ya lo salto? creo. Un compañero en la rueda de prensa le dijo, hombre, Belén, tú que no has hecho más que tonterías hasta ahora, así se lo dijo, ¿no? Y la pobre dijo, hombre, muchas gracias, tal. ¿Cómo te ves en un papel tan dramático y tal? Y yo, no, hombre, bueno, pues efectivamente, ¿no? Amenábar es muy buen director de actores también y de actrices, ¿eh? Mm, Agora es fantástica. Yo recuerdo que esa escena en la que Bardem imagina que sale por la ventana volando y suena el Nessun Dorma, a mí me hizo llorar. mm, Sinceramente, es una emoción tan grande la que hay en esa situación, ¿no? Este hombre postrado que no puede más que y sueña que vuela, qué claro, bueno. sueña que y bueno, la música de Turandot, es que, en fin, bueno, fantástica, una película Preciosa, preciosa. extraordinaria. Y bueno, para cerrar ya estas 5 películas que queríamos hoy de hacer el recorrido del cine español del siglo XX, muy a finales ya, en 1998, Fernando Trueba, La niña de tus Sí, ojos. pues una película, ¿ves? De esas películas que tienen encanto. Trueba dice que se lo pasó muy bien rodando la película, pero todos los intérpretes coinciden en que esa película fue una diversión, que es lo mejor que haya en el cine, ¿no? Porque en el rodaje se sufre mucho, muchas veces, pero otras veces es una diversión, es una alegría, todos están de acuerdo, todos comparten, saben lo que están haciendo, una película que además yo creo que el argumento es muy divertido también, y además es real, porque esas películas se hacían en los estudios de la UFA en Alemania y tal. El Me cine estoy español acordando. Sí, sí. se hacía allí, ¿no? Se hace allí, pero que es realmente difícil, Claro, ¿no? claro. Ese Santiago Segura diciendo, pero ¿cómo voy a hacer aquí esto con estos alemanes que no, Sí, cómo van a sí, sí, parecer sí. españoles? Claro, efectivamente, ¿no? Y el Heinrich me parece que es, ¿no? El que se enamora de Penélope, ¿no? El, 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 el Goebbels, alemán, no sé si es Goebbels o Heinrich, ¿no? En fin, uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, esos apuros que pasan, porque claro, están a punto de fracasar en todo, porque pueden hasta terminar metidos en un campo como se descuide, ¿no? Si no entienden bien qué es lo que están haciendo. No, la película está tocada por la gracia. Lo que te digo de Belle Époque, que una vez que la entendí, me doy cuenta de que esos personajes están poseídos realmente por los artistas, están poseídos por sus personajes. Pues aquí también. Se lo creen tanto que lo disfrutan, y es que eso se nota muchísimo en el cine. El actor y la actriz de cine no lo tienen fácil realmente. El cine es muy difícil para los intérpretes. Yo creo que mucha gente no se da cuenta de cómo es el cine de fragmentado, ¿no? Ahora rodamos esto y mañana lo otro, que va 4 escenas más adelante. Ahora rodamos la escena final porque es más, porque es el decorado y tal. Y todo eso tiene que encajar después en una interpretación que no se note, que hay una sensación de continuidad. Yo me acuerdo de algunas películas de Dustin Hoffman, yo creo que es el actor que mejor trabaja el cine. Todas sus películas, todos sus personajes tienen una continuidad que parece que las ha rodado, empezar por la mañana y terminar por la noche, es decir, todas seguidas, ¿no? Hay otros muchos que lo hacen también muy bien, y otros no, a otros se les nota mucho que es un actor o que es una actriz. Aquí realmente no, aquí los actores están imbuidos de sus personajes y realmente lo disfrutan, ¿no? Y el cine de Trueba muchas veces es así, es disfrutón, ¿no? En Mm, algunas de sus películas, ¿no? Y aunque, fíjate, ha hecho un par de películas de animación con un mariscal, Chico y Rita, por ejemplo, me parece una película estupenda, ¿no? Muy difícil, la animación tampoco es ninguna tontería, ¿no? Esos personajes y tal.
pero es una película tan bonita que seguro que ellos mismos la disfrutan haciéndola y el espectador también la disfruta viéndola, porque es que eso traspasa la pantalla, eso se nota, Y es la gracia de que te está metiendo en un contexto histórico, por supuesto. porque ahí esta película precisamente la ves con tu hijo adolescente, que ya no solo la disfrutas, sino que luego dices, ah, pues mira, la época de la Segunda Guerra Mundial, de Claro, la Guerra claro, Civil, y pasaba claro, esto, y pasaba... claro, claro. Y es una manera de hacer cultura dentro de la cultura. Sin ninguna duda. ¿Cuánto tiene el cine de Exacto. cultura, de historia, es arte, es industria, es de todo, ¿no? Pero también ayuda muchísimo a la comprensión de la propia historia, ¿no? Las películas que se hacen sobre el propio país, la guerra civil. Bueno, la guerra civil, bueno, pues también hay que contarlo. Ha sido una época Claro. dolorosa y la posguerra y todo lo que quieras, ¿no? De todo eso se aprende. Mm. Y tú, José Manuel, que conoces tanto a los directores, ¿cómo me describirías un poquito a Fernando Trueba? Porque dices que parece más disfrutón, ¿no? Con los rodajes. ¿Él es así? ¿Has podido estar con él en algún Sí, rodaje? no, no, en un ¿No? rodaje no. He estado con Almodóvar en algún rodaje, con Trueba no. No, pero Trueba es una persona, vamos a ver, no es la persona más simpática del mundo con todo el mundo, porque es una persona que no se da a cualquier desconocido, pero la relación con él, incluso profesional, siempre es súper agradable, es muy atento, es una persona muy inteligente, es un director de cine, bueno, pues eso es que empezó haciendo esas cosas, ¿no? Sal Gorda y la ópera prima, ¿no? De la comedia madrileña entonces, de Colomo y tal, que eran unas películas también muy disfrutonas, porque eran comedias puras, comedias reconocibles. Eso era el Madrid de aquella época, ¿no? Pues, Mm. eso es evidente, que están basadas en la propia realidad, ¿no? Y Trueba, pues es así, ¿no? No es un hombre excesivamente fácil, no le importa hacer declaraciones a contracorriente, ¿no? Me acuerdo una vez que dijo, no, yo cuando juega la selección española contra otro país, prefiero que gane el otro país. Dice, hombre, Fernando, sí, porque le da rabia el fútbol y todo el rollo que se monta. Ya, Dice, pues prefiero que que la haya elimine y se tanto... acaba ya el rollo y tal. Entonces, bueno, hombre, no seas así, ¿no? Pero es una persona sincera y una persona, es agradable, es amable, sí. Mm. Con quien él quiere, desde luego, ¿no? Y para los jóvenes que nos están viendo, si ellos solo buscan una manera de desconectar y ver así contenido que les resulte fácil, ¿qué consejo le dirías tú para que entren en el cine de otra manera, lo descubran y disfruten también, que sea una manera de entretenimiento para ellos? Bueno, pues no sé yo si soy muy de consejos, porque lógicamente cada uno hace lo que quiere, pero sí, los jóvenes. Mira, pues yo les diría que fueran a ver alguna de estas películas que no son los superhéroes, el Batman y en fin, tan trillado ya, que fueran en grupo. Que fueran en grupo, en Mm, su grupeto, ¿no? Para que la puedan discutir a la salida, porque la van a discutir aunque no quieran. Porque si van en un grupito, pues naturalmente a uno le habrá gustado más, a otro menos, que vayan en grupo, ¿no? Que presten atención a que la pantalla de la televisión no es la única pantalla, que se puede ir al cine, que es muy divertido ir al cine, sobre todo en grupo, que iba a decir que te comen las palomitas, si puede ser no, mejor. Pero bueno, hace falta pues que se las coman. Y además así los cines ganan algo de dinero, que ya como no va nadie, están todos caninos los pobres, ¿no? Pero yo les aconsejaría, además, y de esto no me van a hacer caso, que exigieran a sus profesores que les hablaran de cine. Entonces, lo que yo prefiero hacer es exigirles yo a los profesores, a los planes de estudios, que incluyan el cine en los planes de estudios. Porque si el cine no se estudia, no se conoce, no digo en la niñez, que también, pero desde luego en la juventud, en el bachillerato, en la secundaria, ahí tiene que haber cine ya. No puede ser estudiar solo el gótico, el románico, los clásicos y las matemáticas y la filosofía, lo que quieras, pero el cine también. Hay que estudiar el cine en la escuela, hay que estudiar el cine en el instituto, porque esa es la manera exactamente de que los jóvenes conozcan el cine, que se lo enseñen, que se lo muestren. No les contamos la historia, no les contamos la historia del arte, que además muchas cosas son muy arduas y pues ponles películas, hombre. Ponles películas que vean el cine, que que conozcan entiendan a el esos lenguaje directores, que cinematográfico entiendan el también, lenguaje porque es que cambia cinematográfico. todo cuando ves una Naturalmente, película. que esto no es un plano por segundo, que hay veces que un plano dura 16 minutos y no pasa nada, porque ahí están pasando cosas, como la Mm. vida. Tú te pones en la calle y ves a la gente pasar y pasan cosas. Pues en el cine exactamente igual, pasan cosas. El cine
tiene la capacidad de enseñar, de hacerte mejor y más persona. Que yo es lo que digo siempre, no encuentro otra exposición mejor. Yo soy mejor persona, tengo algo más de conocimiento gracias al cine, no tengo ninguna duda. Lo que he estudiado, lo que me han enseñado, bueno, vale, yo he sido muy mal estudiante además, no me gustaba nada estudiar, de manera que he aprendido poco yo creo, pero el cine me ha enseñado tanto de la vida, de las personas, de la moral, de la historia, de la sociedad. El cine es una fuente de conocimiento, como digo, es una industria, estamos obligados a esa industria y claro, tiene naturalmente sus condiciones que a veces son muy duras, ¿no? Pero también es un arte y también es efectivamente es una manera de entender la vida gracias al cine. Cuando yo vi los 400 golpes, aquellos chavalines eran casi como yo, acababa de ser como ellos, ¿no? Eran reconocibles, ¿no? Y pasa en tantas y tantas películas que lo ves y dices, soy yo. Claro, y Me aprendes. parece que eso es lo más importante de este arte, que es un arte completo, además, es que tiene todo, la fotografía, la música, la literatura, lo tiene todo. Ver una película de cine es sumergirte en el arte por los cuatro costados. Es entretenerte y aprender Por a la vez. supuesto, por supuesto. Y lo de ir al cine también es una manera de ahora que parece que cuesta tanto mantener la atención 2 horas, hora y media en algo, ahí estás obligado. Obligado, Ahí te exactamente. Por eso sientas, digo, te relajas salir de y a casa, no ver disfrutar. la peli en la tele, que está muy bien, estas teles que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, ahí, claro, cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que recluir, ahí fue un punto de inflexión de la que el cine se ha recuperado mal, si es que se ha recuperado, ¿no? Porque claro, nos acostumbramos ya a las series, a ver la tele, no salíamos a la calle, ¿no? Entonces, a partir de ahí realmente la taquilla en España ha bajado muchísimo y no se recupera. Le resulta difícil, ¿no? Pero no, hay que ir a las salas, hay que ir y hombre, y Además, verlo en el muchos cine. cines está la oferta ahora de 5 euros. Claro que Los, sí, en los claro que sí. Renoir, los lunes, Pero los es que miércoles. incluso en la entrada más cara, que aquí en Madrid está a 12 euros, no es nada comparada con el fútbol, con el teatro, no digo los espectáculos musicales, los conciertos, que además los chavales compran, si viene Rosalía 3 días, compran para los 3 días. ¿Cuánto te has gastado ahí, chaval? 20 veces una entrada de cine o 30. El cine no es tan caro, ¿eh? No es tan No, caro. no. Y bueno, yo es que como voy regularmente, pues intento ir los miércoles, que Sí, así me sale naturalmente, mejor, ¿no? Hombre, pero esta el iniciativa caso es de los disfrutarlo 2 euros para las personas mayores, pues está muy también. bien, por 2 euritos vemos una peli. Pero te digo, incluso en el momento más caro, de verdad, sí, hombre, 12 euros, 10 euros, naturalmente, dices, caramba, el cine, pero vete a otro sitio, verás lo que te cuesta. Vete una tarde de cañas, ¿no? Verás lo que te gastas, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ha Hombre, sido un Patricia, placer de tenerte nada, aquí. Vamos a igualmente tener que para mí. apuntar en la descripción del capítulo todas las películas que hemos dicho, porque hemos venido con 5, pero como esos directores daban tanto de sí y Claro, tú claro, también claro. todo lo que sabes ha dado tanto de sí, pues ya pondré todas las películas Bueno, fenomenal. porque de verdad que vale la Ha sido un pena placer, de verdad. recuperarlas. Igualmente. Y vosotros que estáis ahí, por favor, ya os lo digo siempre, si os ha gustado la entrevista, suscribiros al canal, que eso es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Cine con Z y nos vemos en 2 semanas. Gracias.